Gracias por acompañarnos. En esta oportunidad vamos a estar dialogando con un invitado que trabaja en un tema que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo en Honduras, el tema de derechos humanos. Hablamos de Eric Martínez. Mucho gusto, Eric. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Bien, vamos a hablar sobre el año que se ha tenido en cuestión de los colectivos LGTB, porque tú eres dirigente de estos colectivos y sabes mucho del tema también de derechos humanos. De hecho, participas o eres parte del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias por primera instancia por la oportunidad que nos dan. El tema de derechos humanos está tocado, pero específicamente por comunidades o por poblaciones pocas veces se habla. Y en el caso de mi comunidad de diversidad sexual, pues es muy interesante ver el recorrido en el año de qué hemos logrado, qué no hemos logrado realmente y cómo podemos nosotros mejorar algunas condiciones en materia de derechos humanos para la comunidad y en sí para la ciudadanía hondureña. Para conocimiento general, has sido laureado incluso, según me contabas extra cámara, recibiste un premio hace unos días en Estados Unidos. Sí, mira, hay una organización a nivel internacional que su figura jurídica es los Gay Games o los Juegos Gay Olímpicos. Es una organización que reúne a diferentes representantes a nivel mundial sobre el tema en el área de deporte. Se reúnen gays, lesbianas a competir a nivel mundial. Es una especie de respuesta a que como ciudadanas y ciudadanos tenemos las mismas capacidades en el área de deporte específicamente. Ellos me llamaron para hacerme entrega de un premio a nivel internacional sobre el tema se llama el premio es Legado 2012 y fue más enfocado en el tema de defensoría de derechos humanos. Pues la mención va muy enfocada en esa lucha que se ha tenido por elevar el perfil de una comunidad que se ha visto excluida a través de los años aquí en Honduras. Más que todo por el trabajo que has hecho en Honduras, ¿no? Sí, va muy enfocado desde... hay historia en esto y empieza más desde el asesinato de Walter Troches, ¿verdad? En el 13 de diciembre del año 2009 y que previo a eso, pues todas las acciones de defensoría que se hizo durante el sistema represivo que hubo después del mismo golpe de Estado nos llevó a elevar un poco el perfil y a tener un compromiso más directo hacia la ciudadanía en la defensa de derechos humanos general, pero específicamente en la comunidad por ser miembro de la misma. Claro, ya vamos a estar hablando un poco más adelante sobre este caso específico de Walter, donde, bueno, hay más de un año, 2 años, se cumplieron ya, y el caso sigue impune, ¿no? Entonces, son casos emblemáticos que le dan mucha relevancia al tema. Pero este año 2012, ¿cómo ha sido para la comunidad LGTBI en materia del trabajo que han realizado, la aceptación que han tenido? Mira, para empezar, el tema de visualizar a una comunidad a lo interno de una sociedad, lastimosamente en el año 2009, 2010 y 2011 ha sido en los asesinatos. No digo de que en este año 2012 también ha habido asesinatos, pero este año se ha enmarcado porque ha habido un nivel de respuesta de parte de los grupos organizados y de los no organizados en materia de defensa de derechos humanos. Creo que dentro de la construcción del proceso de ciudadanía ha podido venir y elevar un poco el perfil en unas exigencias que tienen específicas la agenda de la diversidad sexual. Por ejemplo, ¿cuál es? Por ejemplo, es una ley antidiscriminación, trabajar una ley antidiscriminación que no solo venga a beneficiar a la población específica de diversidad, sino que a la ciudadanía en general. Esto pues con la intención de ver de que ahora en Honduras el respeto a las diferencias no se está enmarcando y el tema de violencia, ya sea en los hogares, en los grupos sociales, se eleva cada vez más. Aquí nos discriminan por ser pobres, por ser de un pensamiento ideológico, por ser gordos, flacos, altos, negros, además de ser parte de la comunidad de diversidad sexual. Creemos que ese es un aporte social que debe de ir encaminado y empujado. Lo único que son luchas sociales que tienen que primero venir y tratar de ser impulsadas por otros sectores, no solo de la comunidad. En segundo, nosotros hemos venido trabajando el tema de la parte punitiva con una mesa de acceso a la justicia. Han habido
tiempo atrás muchos esfuerzos por querer coordinar con el Estado algunas iniciativas con el artículo 321 del Código Penal, sí, donde habla sobre el tema de qué sanciones se aplica al tema de discriminar específicamente. Hablando en mi comunidad de diversidad sexual, nosotros estamos viendo cómo tipificar el crimen de odio, explicar un poco qué es el crimen de odio, que es cuando una persona no solo mata por matar a alguien, sino que lo hace con saña, lo hace bajo patrones específicos para poder hacerle daño a alguien. En mi comunidad se ha visto personas que las han decapitado, que les han cortado sus miembros, que no solo con una puñalada le han asesinado, sino que tal vez le han inferido alrededor de 20, 30 puñaladas. Miramos a diario cómo sucede a nivel de violencia en diferentes jóvenes que son baleados de manera indiscriminada. Cuando llegan ya los agentes específicos se miran de que hay alrededor de unos 50 casquillos de bala, y que esos crímenes son con algún tipo de saña, no es solo el hecho de asesinar, sino de la manera en que se expresa. Tenemos que tipificarlo, y también hay una modificación al artículo 117 que ya habla en sí cuánto es la pena, o sea, de cuánto, qué es lo que se tendría que hacer para ver que la ciudadanía respete la vida de otra persona. Claro. Y obviamente mucho que nos ha fallado a nivel social, y eso ha sido todo, es estos movimientos que han habido en este año. Hoy hemos tenido movimientos en materia de derechos humanos, pero más allá también ha habido un movimiento político, en el cual también fuimos parte. En este caso, en mayo, el 7 de mayo, se nos asesinó el primer candidato de la comunidad, sí, que fue Eric Alexander Martínez Ávila. A él pues lo asesinan después de que se le entrega una candidatura como miembro de la comunidad. Al mes me toca asumir en procesos de asamblea esa representación. Eso ha causado un nivel de discrepancias a nivel social, pero ha sido con los grupos opositores. Realmente, hace como una semana, se ha firmado un convenio con la Secretaría de Seguridad y con el Ministerio Público para poderle dar seguimiento a los casos en el tema de acceso a la justicia. Pero aún así estamos todavía en pañales, estamos aprendiendo de ver cómo podemos cubrir otras áreas como el área de salud, el área de trabajo, de educación, y que estos esfuerzos vienen a ser mínimos realmente como para los que tenemos que hacer como comunidad, y hacer el respeto de los derechos humanos en general de la ciudadanía. ¿Qué apertura han tenido ustedes? Por ejemplo, sabemos que la mayoría de leyes que impulsa el Congreso Nacional en ciertos casos la socializan, ¿no? La llevan por ciertos lugares para explicarla, de qué trata y todo. ¿Qué apertura han tenido ustedes con el Congreso Nacional o con el Estado para lograr que se apruebe una ley antidiscriminación? Ok, mira, hasta donde yo manejo la información, porque lo han trabajado más las organizaciones de aquí de Tegucigalpa, perdón, ellas han entregado un documento, pero lo han hecho por medio de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Esta secretaría pues ha tratado de tener acercamientos con el Congreso Nacional. La verdad que hay que ver la voluntad política que tiene el Congreso Nacional, en este caso desde su presidente, con Juan Orlando Hernández, para querer abordar la temática. Hasta donde yo sé, esta ley todavía no ha pasado. O sea, ha sido entregada al Congreso, pero no ha pasado todavía ni a debate, ni a discusión. Hay que entender que hay muchas cosas también a nivel cultural que no se han abordado. Si me lo preguntas a mi punto de vista personal, una ley tiene que ir acompañada siempre de un proceso de incidencia, una estrategia específica para poder hacer entender no solo a quienes les vayan a aprobar, sino al pueblo general, porque es vital que una ley se aplique. No llegar como la típica práctica que se hace en el Congreso, de que se aprueben leyes que ni conocemos la ciudadanía, claro, sino que la intención es ver cómo realmente la ciudadanía se empodera de los procesos que lleva el Congreso Nacional. Desafortunadamente, como te digo, no ha habido más trabajo por parte de las organizaciones que lo han hecho en entregar ese documento de ley, pero sí sé de que hay una voluntad, hay un mandato a nivel internacional con la demanda que hay en materia de derechos humanos, específicamente hacia mi comunidad de diversidad sexual, en que se legisle a favor. Desde el examen periódico universal a la fecha, nosotros ya deberíamos de tener un marco jurídico de protección para las personas de diversidad sexual. Ese marco jurídico que nos permita
a que si un niño le es negada su educación por ser de una orientación sexual diferente, no vaya a ser ni agredida ni agredido dentro de un centro educativo, y que se le prive del derecho a su educación. Que si alguien opta por un trabajo que no sea minimizado o minimizada, porque tal vez hay gente en mi comunidad que son profesionales, pero les dicen su empleo es ser florista, ser decoradores, y realmente hay que reconocer de que aquí habemos abogadas, abogados, habemos médicos, doctores, enfermeras, somos un estrato, estamos en todo el estrato social. Se acostumbra a estereotipar a la gente, ¿no? Exacto. Y esto me lleva a preguntarte, ¿está lista la sociedad hondureña para una ley antidiscriminación o hace falta todavía mucho más trabajo al que se ha hecho? Mira, para empezar, tenemos que educarnos en materia de derechos humanos, empoderarnos del tema de los derechos humanos, verlos no como parte de documentos que me avalan, sino que verlos como parte de mi ciudadanía, de mi ejercicio, que si yo salgo a la casa y cualquier ente del Estado venga y me falta el respeto, poder tener los instrumentos para poderlos utilizar a favor, que se me reivindique mi dignidad, porque va basado en eso. Ahora, en el tema de mi población específicamente, yo siempre abogo, alguien me aconsejó, que nosotros no somos como un tema en sí, no somos para estudio, no somos para considerar una población minoritaria, sino que somos personas que pertenecemos a una sociedad en las cuales vivimos de maneras muy diversas, muy diferentes, con limitantes, con mucha conciencia social, porque nuestras condiciones de vida se ven forzadas a sensibilizarnos más por lo que pasamos. Claro. Y esto de verlo más como eso, como una vida humana, como una condición de vida que puede crecer dentro de una sociedad si la sociedad se lo permite. A veces nos estigman mucho y es ver cómo tenemos oportunidades en una sociedad de desarrollarnos. Una persona que lo expulsan de su núcleo familiar, poco va a tener las posibilidades de desarrollarse, a tener un título universitario, a conseguir un buen trabajo. Hay muchas personas que estigman mucho a las personas que ejercen el trabajo sexual, son muy señaladas. Y creo que cuando una persona ha explorado todas las opciones, y que no tienen oportunidades, llegan como a sus extremos. Ya donde no tienen apoyo familiar, no tienen apoyo o respuesta de la sociedad, y que se ven obligadas y obligados a empujarse en una condición que hasta cierto nivel aquí en el país es muy denigrante. Yo les digo de que hay mucha gente que es usuaria de servicios en el tema sexual y que esas personas son de doble moral. Nos hace falta ver cómo, hablando del tema de moral, definir realmente que la moral es algo muy subjetivo. No va a ser moral lo mismo para una persona evangélica, digamos, o a una persona cristiana o alguien que no cree en la religión. No va a ser moral para alguien que sea con sus principios tan conservadores, ver a una persona de mi comunidad vestirse, explorando su identidad o su sexualidad. Entonces, tenemos que educarnos un poco más. Es vital, no solo la ley antidiscriminación, es vital hablar también sobre el tema de sexualidad. O sea, las y los jóvenes, la juventud, necesita conocer sobre el tema de sexualidad. Muchas jóvenes embarazadas, muchas personas que son infectadas con algún virus o que de alguna manera ven en amenaza su integridad física por desconocer en el tema de sexualidad que es. Lo otro es ver cómo también nosotros manejamos a nivel ético cada una de las problemáticas de las poblaciones, refiriéndome a mujeres, indígenas, los miembros de la diversidad sexual, porque a veces miramos como un amarillismo generalizado, un pavor a tocar los temas también. Sí. Yo soy de las personas que aboga mucho en que la juventud actual no desconoce de que tiene a un amigo o una amiga que es miembro de la comunidad de diversidad sexual. Sí. Tal vez no organizada, tal vez la tiene como vecina, como hermano, como hermana, compañera en las universidades, colegios, y que sí son capaces de respetar esa condición de vida. Pero a través del mismo machismo cultural que tenemos, reproducimos esos patrones y nos hacen llevar a volver a empujar a las personas, a orillarlas y pensar que somos minoría. Entonces, tenemos retos en el tema de educación, de forjar conciencia social, de vernos como personas igualitarias en todo sentido, a nivel jurídico y a nivel de convivencia,
La ventaja es que ya hay fuertes preocupaciones, ya pasamos del margen de preocupaciones a tomar acciones. Y tomar acciones, te digo, el fin de semana estuvimos un grupo de lideresas y líderes trabajando sobre 4 componentes. Cómo en la comunidad nos miramos a nivel político. Acabamos de tener una participación político-partidista, ¿verdad? Pero más allá de lo político-partidista, es ver cómo nos visualizamos en los espacios de tomadores de decisiones. Cómo influimos en los gobiernos para ver las decisiones que está tomando a nivel económico, a nivel de seguridad y en todo estrato que corresponde a la ciudadanía. Cómo nos empoderamos de los espacios de las municipalidades en ser protagonistas, que cuando algo no nos esté beneficiando como comunidad, decirles disculpen, pero la voz de la comunidad aquí está y esto es lo que se tiene que hacer desde nuestra perspectiva. Obviamente que para ello hay proceso. Y estuvimos hablando sobre el componente cultural también. A nivel de cultura hay muchas escritoras, escritores de la comunidad de diversidad sexual que han contribuido al desarrollo de Honduras. Lo único que se han visto muy invisibilizados porque no tienen ese empoderamiento de respeto de la sociedad y ocultan su condición. E igual sabemos que hay muchos artistas, cantantes, entre personas que están en medios de comunicación, que son de entretenimiento, que tienen ese componente social, brindan un bienestar a la sociedad, pero que se ven el día al día como muy retirados de esa ciudadanía, de ese reconocimiento social. Claro. Porque hay estereotipos, hay expresiones que denigran a la gente y eso a nosotros y a nosotros no nos hace como elevar los perfiles, como enaltecernos. Sí se hace en el sentido de que un miembro de la comunidad de diversidad sexual es modista. Y volvemos al tema de los estereotipos. Sí, de estereotipos, ¿no? Claro. Ahora, otro componente que abordamos fuertemente fue ver cómo nos miramos a nivel social. ¿Qué está pasando, como te explicaba, en los centros educativos? ¿Cómo está pasando en las iglesias? Ver que realmente, y tocando ese punto específico de las iglesias, hace poco hubo un evento donde el señor Evelio Reyes denigró a la comunidad. Sí. Llamó al tema de no votar y que eso es un crimen político, coartar a una ciudadanía de la participación de una vida política, independientemente de la que sea o de la boca de quien venga. Entonces mirábamos que nosotros somos seres espirituales también, estamos en diferentes grupos organizados de iglesias, tenemos un papel muy importante dependiendo de cómo esos grupos religiosos nos dejen crecer a lo interno. A ver si entiendo, y perdona que te interrumpa, es un poco contradictorio para la gente quizás asimilar este punto, ¿no? Sí. Que hayan grupos LGTB organizados dentro de las iglesias, o que hayan miembros dentro de las iglesias que también puedan pertenecer a grupos LGTB, que esto es una concepción totalmente antagónica de lo que se ha venido... los discursos que manejan. Sí, de lo que ha sido tradicional, ¿no? Mira, yo conozco, hablando de la parte organizada, conozco un grupo de personas que se llama el grupo de las otras ovejas, un grupo muy bueno, los reúne su espiritualidad, no les reúne su religión. Sí. Es decir, ahí hay católicos, mormones, hay de diferentes estratos religiosos que son miembros de la comunidad de diversidad sexual, se congregan en esos espacios donde se han visto expulsados en algún sentido de las iglesias tradicionales. Hay grupos como la iglesia luterana, por ejemplo, de que brinda espacios para personas de mi comunidad. No hay patrones que les denigren, de que les rechacen. Sé que en la iglesia católica, en algunos grupos, muchos miembros de mi comunidad, muchas personas, son como esos dirigentes de grupos. Pero allí, en esos espacios de convivencia ciudadana, no, a las personas que se organizan heterosexuales o parte de la comunidad, no está anteponiendo lo que es una condición de su sexualidad, sino que es más la labor que hace un líder o una lideresa dentro de su iglesia. Y que es abiertamente... Y que se da, que es abiertamente parte de la comunidad, se visualiza. Obviamente de que la iglesia, a medida que han pasado los años, ha cambiado sus discursos. Ante la postura de Evelio Reyes, una semana después salió un representante de la iglesia de la Confraternidad Evangélica hablando de que esas eran posturas personales de Evelio, pero que sí reconocían de que había miembros de la comunidad dentro de la misma iglesia. Si los hay dentro de toda la sociedad. Y lo acuerpaba diciendo
ellos van ahí para cambiar. Entonces yo les decía de que mi grupo de debate que no importa lo que haya dicho a lo que van, porque esa es una percepción, sí, ¿verdad? Lo importante es que se reconozca que somos parte de, y no sé siempre en esos discursos antagónicos, ¿verdad? De que nos confronten. Si realmente nosotros como ciudadanía podemos convivir, lo hacemos, y realmente es muy triste cuando hay personas que llaman al odio y que causando esos odios nos separen, porque y es ahí donde entra la negación de derechos. Nos separen, nos rechacen y que nos estén negando de una participación activa en cualquier espacio. El siguiente espacio que nosotros también que analizamos fue en el tema de qué está pasando en los sectores sociales, cómo estamos viendo dónde tenemos apoyo realmente y dónde no lo tenemos, ver cómo los partidos políticos, ya que tuvimos una experiencia, cuál es la sinceridad de querer adoptar, en el caso de Libre, perfectamente, de adoptar el componente de mi comunidad, cuál es la sinceridad de sus candidatas y candidatos, o ver cómo los partidos tradicionales en sus políticas abordan la temática, si realmente hay propuestas de un plan de gobierno para las personas de mi comunidad. Reconocemos de que somos personas económicamente activas en una sociedad, reconocemos que tenemos participación comunitaria, participación social, y nos miramos dentro de esos actores, pero nos hace falta todavía crecer como un movimiento político social, tener una agenda que realmente apunte a salvaguardar no la vida solo de las personas que vivimos en ciudades principales, ver la realidad de un gay campesino, de ver la realidad de una lesbiana lenca, que es otro mundo totalmente. Exacto, y que está muy diferenciado. Entonces, lo bueno es que ya estamos tocando, llegando a esos niveles. El movimiento o la comunidad tiene que involucrarse desde más de 20 años, desde la lucha con el VIH. Hay líderes que han hecho un buen trabajo en la temática, que han crecido, pero ahora nosotros tenemos que dar pasos diferenciados, pasos muy marcados, porque estamos hablando de una construcción de ciudadanía. Hemos tenido muchas personas fallecidas, pero también tenemos una oportunidad históricamente, y es que los ojos del mundo ante el tema, ante la vida de las personas de diversidad sexual en Honduras están encima. Y eso tenemos que saber cómo dar respuesta con responsabilidad a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cómo enfrenta la violencia la comunidad lésbico-gay, tomando en cuenta que en Honduras últimamente ha sido muy frecuente, ¿no? Han habido demasiados casos muy emblemáticos. Mira, nosotros hemos recogido casi una base de datos como 115 asesinatos desde el 2008. Pero, ¿cómo te explicaría? En el 2009 los asesinatos se empiezan, después del golpe de Estado, se disparan. Como nos hace ver que hubo una política como muy permisiva de poder asesinar a las personas de la comunidad de diversidad sexual. Independientemente del por qué haya sido, sabemos de que en Honduras se metió las drogas, se metieron drogas, se metió el sicariato, se metió el tema de violencia común como muy frecuente, y que el Estado, al estar sumergido en un problema sociopolítico, no brindó las medidas de seguridad a la ciudadanía, provocando detonantes como lo que pasó en mi comunidad. Actualmente se han documentado esos 115 casos, de los cuales la semana pasada tuvimos esa reunión de rendición de cuentas, porque hay una mesa de acceso a la justicia que la hemos trabajado diferentes organizaciones y grupos de líderes y lideresas, en donde convergen la Secretaría de Seguridad del Ministerio Público, investigadores de la DNJC que están capacitándose en el tema de diversidad sexual, están personas también de la Policía Nacional, jueces que integran esa mesa de coordinación, más alrededor de unos 9 grupos a nivel nacional de la comunidad de diversidad sexual. Nosotros ahí miramos, por ejemplo, descubrimos que a una lesbiana no la están matando igual que una chica trans. A veces creemos que los asesinatos ocurren de la misma manera, sí, y que el nivel de vulnerabilidad es la misma, y no, son diferentes. Por ejemplo, un hombre gay está siendo estrangulado, está siendo asfixiado en sus espacios personales, es decir, en sus casas,
en hoteles, ¿verdad? Donde tal vez desarrollan su intimidad. Las chicas trans, que son las que habitualmente miramos en las calles vestidas de mujer, las transexuales están muriendo con disparos, ¿verdad? Y también con arma blanca. Y en el caso de las mujeres lesbianas están muriendo con arma blanca. Entonces, a nosotros nos hace diferenciar de que cada población, para prevenir violencia, tenemos que abordarla de maneras diferentes. Ver el nivel de riesgo en que se encuentra. Lo otro es ver también que la impunidad que se ha generado en el país, que la venimos arrastrando no desde ahorita, que se ha incrementado esa mora judicial. Miramos de que ya hay alrededor de 5 casos que ya se le ha dado parte punitiva. En este sentido, esto a nosotros nos ha ayudado a tener el ejercicio. Miramos que muchos miembros de la comunidad de diversidad sexual no tienen familia que les represente, aún después de fallecidos o fallecidas, pero que hay una figura que se ha instalado en la comunidad que se llama, le hemos llamado familia social. La organización Apuvime ha podido ayudarnos en eso y que realmente estamos viendo cómo cubrir ese componente de acceso a la justicia de la mejor manera, haciendo auditoría social hacia el Estado para ver cómo estamos en el tema de respuesta a la ciudadanía. Y, bueno, ya que más o menos saben esto, ¿saben de dónde viene la agresión? Porque últimamente leí que la mayoría de agresiones provenían de la policía. Sí, tradicionalmente ha sido siempre la policía la violadora de derechos humanos, pero de las chicas trans, bueno, en su mayoría. Ahora, lo que nosotros miramos es que ya viene de la ciudadanía en general y que como no hay nada que regule la convivencia entre las personas y ese marco jurídico que te digo, que le diga a alguien que si se mata a una persona de diversidad sexual o si se le agrede físicamente, esta persona perfectamente tiene su proceso legal en el cual puede actuar y brindar una respuesta. En sí, ahí como te digo, estamos en una construcción de todos esos procesos, de protocolos específicos, vamos avanzando, no como deberíamos o como quisiéramos, pero sí estamos haciendo el esfuerzo para llegar a algo muy específico. Y en este 2012, ¿qué es lo que han ganado? Lo que deben considerar como una conquista. Mira, la conquista es la reivindicación del derecho a participar de la vida pública por medio de, como te dije, fueron dos candidaturas que hubieron a nivel nacional. Sí. Mucha gente se ha motivado en mi comunidad, esperamos que el próximo proceso se eleven más perfiles. Hemos ganado posicionamiento, hemos ganado el poder abordar estas temáticas de manera más ética, de poder brindar respuestas ante tantas cosas que suceden en nuestro entorno nacional, políticamente hablando, y que podemos nosotros venir y tener una claridad, una visión para actuar en este 2013 con acciones muy específicas. Hemos tenido aliadas y aliados, organizaciones que nos van a permitir abordar un poquito más las temáticas en diferentes sectores. Y una cercanía, no tan de amigos, porque a veces la gente confunde, pero sí muy a la expectativa, vigilantes de lo que el Estado está haciendo en materia de derechos humanos para la comunidad de diversidad sexual. Queda mucho trabajo por hacer todavía, ¿no? Claro, y ese es el inicio, estamos en pañales, pero lo importante es que estamos ya comenzando y que al final hay mucha gente que se está empoderando en conocer sobre el tema de derechos humanos, específicamente la comunidad, y nosotros esperamos de aquí a 4 años tener ya un proceso muy específico que podamos decir hemos logrado construir un marco jurídico que nos permita una respuesta efectiva. Oh, perfecto. Te agradezco, Eric Martínez. Gracias por la oportunidad de dejarnos platicar sobre este tema, que es un tema muy sensible en Honduras y que tiene que estarse acostumbrando a la sociedad a vivir con él, porque somos hondureños todos, somos gente que pertenecemos al mismo país, somos hermanos todos de una misma nación y bueno, debemos aprender a convivir en paz. Gracias por habernos acompañado.